nosotros a la fiesta pascual y resulta que el cuarto domingo en la Cuaresma se conoce como el domingo de la alegría. Este domingo se nos presenta esta parábola conocida como la del hijo pródigo o el padre misericordioso, que tiene una cantidad de elementos que nos ayudan a nosotros en el crecimiento de nuestra fe. Miremos algunas de estas características que tiene este pasaje del Evangelio. Lo primero que nosotros podemos analizar y sorprendernos es que aquí se nos habla de un papá que no existe en la tierra. Realmente el Señor Jesucristo está hablando del Padre misericordioso que es Dios, de lo misericordioso que es Dios con nosotros. Todo esto surge porque se presentó una situación. La situación es que los más pecadores, los que no creían, los que no tenían fe, vieron a Jesús y empezaron a descubrir que había algo distinto en él, que los convencía. Y un pecador decía: oiga, eso de que yo creía que Dios no me perdonaba, y este Jesús está hablando de que sí es posible. Entonces ese empieza a seguir. Los que no creían entonces veían en Jesús: oiga, pero aunque yo no creo, este personaje obra de tal manera que me convence. Entonces empezaba a creer. Luego, cuando Jesús viene a este mundo, los que lo terminan siguiendo son ellos. Y el otro grupo, que era de los creyentes, de los más piadosos, de los más religiosos, de los más escrupulosos, estos empezaron a criticar. Y es lo que dicen: ¿cómo es posible que este que dice que es el Hijo de Dios venga aquí y se la pases con los pecadores? ¿De dónde? Y entonces Jesús, por esa razón, para esos personajes que se creían buenos, es que dice esta palabra. En la parábola que dice: un hombre tenía 2 hijos. Es curioso, porque dice el texto que el hijo menor le dijo al papá: dame la parte de la herencia que me toca. Fíjense ustedes una cosa, que la herencia del hijo se reclama cuando el papá muere, no cuando está vivo. Un papá de este mundo, ¿qué le hubiera dicho? Mijito, espere que me muera. Y ahí sí es que la mesa. Normal, ¿sí o no? Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Mijo, que espere que me muera y le reclama la herencia. Este no. Por eso digo que ese papá aquí en este mundo difícilmente lo encontramos. Ese es el Padre misericordioso. Pero ¿por qué este papá hace eso? Uno no entiende cómo es posible que estando vivo entrega la herencia. Todavía no era la hora. Y además que en el texto no se habla de la mamá. El papá parece que está solo con los hijos y los criados. ¿Por qué este papá dice? Y mire que él sabe lo que hace. El menor pide la herencia y el texto dice: y él le repartió los bienes, es decir, a los dos. Pues, entregó a los dos, les entregó la parte que les toca. Esto lo hace porque este papá, que es misericordioso, quiere que sus hijos estén con él por amor, no por interés. Dice, en otras palabras, si es por interés, si es por los bienes, pues tomen y lárguense. Vaya y haga lo que quiera. Pero si se va a quedar aquí, quédese por amor, no por dinero, no por interés. Que es lo mismo que sucede, recuerden ustedes, cuando Jesús multiplicó el pan, que eso todos comieron, y entonces de ahí en adelante empezaron, todos iban, y cuando iba ya lo seguían, porque y Jesús llega a decirles lo mismo, ¿no?
ustedes me siguen es porque les he dado de comer. Han comido pan hasta hartarse. Y dice, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso hizo que entonces muchos se pusieron bravos por eso y dijeron que se iban, y ya eran discípulos, algunos de ellos, ¿no? Y entonces cuando se empezaron a ir, Jesús le volteó y miró a los 12, a los apóstoles, y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, como diciendo, si es por interés, también váyanse. Pero el que se queda por amor. Es lo mismo. Pues resulta que agarra sus bienes y se va a derrochar. ¿Cómo era joven? Imagínense un joven con dinero y con mucho. Entonces empieza a gastar y cree que no se va a acabar, pues se le acaba. Malgastó, derrochó. De hecho dicen que la palabra pródigo significa derrochador. Pero este joven no solamente derrochó dinero, también derrochó amor, el amor del Padre. Tenía amor de ese Padre, también eso derrochó. Derrochó su juventud. Derrochó sus gustos. Todo, derrochó muchas cosas. Y cuando acabó todo, dice el texto que vino una gran hambre en ese país donde estaba. Y empezó lo que se esperaba. Empezó a pasar necesidad. Y la necesidad lo lleva a, ¿qué hago? No, ¿con qué cara vuelvo a la casa? No, voy a buscar trabajo. Y el único trabajo que encontró fue cuidar cerdos. Que para un judío, cuidar cerdos, si ellos consideran los cerdos como animales impuros, es más, los judíos no comen cerdo, porque es un animal impuro para ellos. Entonces, que el texto diga que se fue a cuidar cerdos significa que se fue a hacer lo peor que existía para un judío, lo más bajo. Eso se fue a hacer. Y estando allí, llegó a sentir tanta hambre al punto que dice que le daban ganas de comerse lo que tenían los cerdos. Así sería esta situación. Y ante esa situación, y dice otra cosa que sucede, es que nadie le daba de comer. Ojo a esa expresión, nadie. Es decir, no solamente estaba sin dinero, sino que estaba solo. Ese nadie le ofrecía nada. Estaba solo. Esa situación hace que él recapacite. A veces en la vida así pasa. Yo les he dicho alguna vez que en la vida solamente existen 3 maneras de aprender. Por instrucción, cuando usted le dice cómo se hacen las cosas. Por moderación, es decir, viendo cómo se hace, uno aprende. Y por contingencia, es decir, a las malas. Yo creo igual que todos nosotros, ¿no? Ya había pasado, le habían explicado, había aprendido, había visto cómo vivía el papá, todos los criados, al punto que eso es lo que recuerdo. Pero tuvo que aprender a las malas. Así nos pasa a los seres humanos, todos pasamos por los 3 aprendizajes. Pues resulta que ante esa necesidad, él decide y planea incluso lo que va a decir. Y es que dicen que es imposible que mientras los criados allá en la casa de mi padre tienen comida, yo estoy peor que los cerdos. No es posible. Por lo menos que ya no me reciban como hijo, pero sí como alguno de los criados. Y eso es lo que hay. Y pide perdón, se va a arrepentir. Llega donde el padre, y el padre, tan amoroso, ni siquiera lo deja terminar con el discurso que había preparado, sino que lo trata con amor, con
misericordia, se alegra por él, lo recibe, se entusiasma, quiere que lo vistan, así vendría, que le pongan una túnica, pero no es tan más que una túnica nueva, es una túnica de hijo. Él no lo quiere como un criado, él lo quiere como un hijo. Es decir, que ese papá espera, si este se largó por interés, no se quedó por amor, espero que ahora, después de haber pasado por toda esa prueba, vuelva por amor. Entonces lo vamos a recibir bien, pero va a vivir conmigo. Y por eso es la túnica. El anillo, no pónganle un anillo en medio, eso significa que hace parte de la realeza. El rey tiene el anillo, entonces este hace parte de esa realeza. Lo viste. Y empieza la fiesta. El ternero que habían cuidado, becerro, lo decía, ese era el momento preciso para el padre. Y aquí viene otra situación que se presenta. El hijo mayor. El hijo mayor, cuando escucha y viene del campo y escucha la fiesta, llama a un clave y le pregunta lo que ha pasado, este le cuenta, y entonces se enfurece. Porque este piensa como nosotros. ¿Cómo es posible que este se malgasta el dinero y ahora viene a pedir más? Y antes viene como lo recibe. Le dan una fiesta. Miren la situación que se presenta después. Llega el padre a convencerlo de que, y le dice el hijo mayor, ¿cuánto? O sea, yo nunca, mire, siempre he estado aquí. ¿Cuánto tiempo hace que te sirve? Sirviendo, es decir, lo mismo es que estos dos hijos tienen lo mismo. ¿Qué es lo que dice el menor cuando está allá? Quiero ir como siervo, como un criado. Ellos nunca los dos, nunca fueron capaces, nunca se sintieron hijos, nunca descubrieron el amor, la misericordia que el Padre tenía por ellos. Ellos se sentían, eran como unos criados. Por eso dice el texto, hace tanto tiempo que te sirvo, el sirviente es el que sirve, él se sentía sirviente. Y dice, sin desobedecer jamás una orden tuya, el sirviente es el que obedece. Y miren lo que dice, y tú nunca, ni un cabrito, me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Casi que no está de la razón, pero miren lo que sucede, lo que dice el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Sabes lo que significa eso? Le está diciendo, pero hijo, si todo lo mío es tuyo, es decir, todos los cabritos son tuyos. ¿Por qué si usted quería un cabrito para compartir con sus amigos, por qué no lo agarró? Si son suyos. O sea que él nunca sintió al papá de esa manera, nunca. Es como si el papá le dijera, ¿por qué no lo hizo? Es que me tenía miedo. Y tal vez los dos. Que esto que dice el hijo mayor es lo que uno muchas veces escucha en feligreses, en todas las parroquias. ¿Cómo es posible que Dios a mí me trate de esta manera? ¿Por qué a mí? Mire, ¿y cómo hay otros que hacen y deshacen y están mejor que yo? Es exactamente lo mismo. Nos pasa. Esa misericordia de Dios. Aquí en el texto le dice, fíjense lo curioso, que hasta el mismo criado sí sabe distinguir al padre, a los hijos
y tu padre hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque lo recobró sano y salvo. Eso dice el criado. En cambio, fíjense que cuando el hijo mayor habla con el padre, cuando el padre sale y trata de convencerlo, lo que le dice es: ese hijo tuyo, o sea, no está diciendo ese hermano mío, no lo reconoce como hermano, ese hijo tuyo. Es triste, no se reconoce ni como hermano ni como hijo, se reconoce como un siervo que obedece y cumple. Y en cambio el padre, cuando se dirige nuevamente al hijo, le responde, le dice: pero este hijo convenía hacer esto. Dice: porque este hermano tuyo, vuelve y le lanza, lo hace sentir hermano, le llama hijo, pero él sí lo reconoce como hijo, y le hace reconocer, le invita a reconocer que ese que es el que se está quejando de su propio hermano, ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Hay que alegrarse. La parábola queda abierta. No sabemos qué pasó, si definitivamente el mayor entró, no sabemos con el menor qué más sigue, ahí queda abierto. ¿Por qué? Porque la parábola es para nosotros también. ¿Con cuál de los hijos nos identificamos? ¿Qué tenemos de ese hijo menor? ¿También malgastamos? ¿Derrochamos? ¿Qué tenemos de ese hijo mayor? ¿También nos quejamos y no nos reconocemos como familia? Queda abierta ahí, y quedan esas preguntas para que las reflexionemos, ojalá esta semana, que llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, este texto durante esta semana, y pensemos en todas esas frases. Ojalá en su casa vuelva, busque el texto, vuelva sobre el texto y reflexione, haga su oración y ofrézcasela a Dios, pidiéndole que nos ayude a reconocerlo como ese Padre misericordioso que siempre está con nosotros, que no nos abandona a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones. Amén. Amén.